Bien, amigos, hoy tenemos un tema interesante y es un tema sobre psicología. La psicología tiene subespecialidades dependiendo del área en que se desenvuelva el psicólogo. Es importante porque el psicólogo no es un psiquiatra, pero es un gran auxiliar, es el que dice, ya tú estás de psiquiatra o no es necesario y puede tratar el tema. Pero el psicólogo a veces actúa en forma social, es decir, el psicólogo social, el que ve una situación como la que vamos a tratar con nuestra invitada, la licenciada Litza Álvarez, que es cuando hay un elemento del comportamiento de una comunidad, de una ciudad, de un país o del mundo, en este caso. Quisiéramos circunscribirnos básicamente a los efectos psicológicos del tema y quisiéramos no meternos en lo político. Desgraciadamente hay unos componentes que inciden en este momento en la sociedad y es que esa enfermedad, independientemente del problema que tiene desde el punto de vista epidemiológico, porque es una enfermedad que el principal elemento es el epidemiológico, que es cómo se contamina, tiene también el efecto médico, que son los efectos de esa enfermedad después que se contrae, pero tiene otro problema, y ese problema económico. Cuando a ti te dicen toque de queda, ustedes saben la cantidad de negocios que ya con 5 meses que tenemos hoy han tenido que despedir miles de empleados, han tenido que cerrar cientos de negocios y han puesto en peligro al resto. Eso es una cosa que por más que se estudie, no se va a poder decidir en qué es lo importante. Si la economía o si la salud. Inclusive Suecia decidió hacer un experimento. No cerremos el país y vamos a ver qué pasa. Pues se murieron 5.000 suecos. Dinamarca tomó todas las medidas y se murieron 500 daneses. Entonces, el caso de Donald Trump, yo no puedo permitir que la economía cerrada le quite el liderato a Estados Unidos. Vayan abriendo. Los gobernadores entonces empezaron a limitar las cosas. No es verdad que la licenciada Litza Álvarez pueda tener en sus manos una situación nacional completa, pero sí nos puede ayudar a cuáles son los efectos por áreas que puede producir este asunto. El más elemental, la prueba. Tú me preguntas a mí por la prueba y te digo, yo no quiero prueba, yo quiero tener síntomas o no tener síntomas. ¿Qué voy a hacer con la prueba? Tengo otra gente que se hace una prueba cada media hora. El señor aquí. Oh, no, y gente que quizás a la más mínima sospecha de pasar por un sitio donde haya más o menos posibilidad de contagio, se está haciendo la prueba. Ustedes saben lo que es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es un monstruo. Y cuando se habla de vacuna, y cuando una empresa logra una vacuna, ya esa empresa es un poder mundial por la cantidad de 7.000 millones vacunados. A como usted lo ponga, son más de 7.000 millones de dólares. A como lo ponga. No, hay empresas que incluso difundirse la información de que están trabajando en la búsqueda de una vacuna sube el precio de sus acciones en la bolsa. Nosotros no somos una excepción. El país está afectado por el coronavirus, ha tenido una reinfección, pero igual que en todas partes del mundo. Litza, hasta donde tú has leído y has visto, ¿tiene en la sociedad dominicana un efecto la llegada de ese virus aquí, en términos generales? Sí. Primero que nada quiero agradecer la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y claro que sí. Bueno, yo creo que la llegada del coronavirus fue una sorpresa
para todos. Fue algo que nadie se esperaba. De hecho, a veces nos cuesta creernos la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Entonces, con esa sorpresa vinieron cambios drásticos, vino una desaceleración del ritmo de vida que teníamos antes y llegó mucha incertidumbre. Con esa incertidumbre, entonces, ahí llega el impacto psicológico del no saber qué va a pasar mañana, del no tener certeza de si mi familia va a comer, del no tener certeza de si algún miembro de mi familia le va a dar la enfermedad o si a mí me va a dar. Entonces, esa incertidumbre obviamente crea el impacto y vamos a ver un aumento de ansiedad grave, un aumento del estrés en el que estamos. También podemos ver algunos trastornos desarrollarse, ya sea, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, vamos a ver trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. También vamos a ver impactos sociales como aumento del divorcio, aumento de la violencia intrafamiliar. También vamos a ver ansiedad social, fobia social en algunas personas. Esa ansiedad social, para que sigas ahí, nos golpea cuando tú tenías antes, por ejemplo, las enfermedades, la tuberculosis, era una enfermedad mortal. Cuando vino la eritromicina, pues pasó a ser una enfermedad ya de segundo nivel, pero hasta ahí era un problema. Entonces, no se culpaba al médico cuando aparecía un tuberculoso, no se aparecía al médico cuando aparecía un sifilítico que necesitaba una penicilina, sino que las medidas sanitarias que se toman son las que se aprueban o las que se critican. Dentro de eso, el hecho de que tengamos una enfermedad que no conocemos, no es solamente que no tengamos vacunas, sino que nos apareció, se expandió en una forma increíble y mata. ¿Tú entiendes que estábamos preparados para recibir ese tipo de enfermedad? Bueno, estamos haciendo lo que podemos dentro de la situación y la fobia social que usted menciona se da exactamente por eso. Al yo no saber si al no conocer bien la enfermedad, no saber si voy a salir y si pasa cualquier cosa, toco cualquier cosa, estoy en contacto con cualquier persona, si se me va a contagiar. Porque también el virus tiene un plazo de 14 días que uno no sabe si lo tiene o no, pero lo puede contagiar. Entonces, yo puedo crear la fobia social o la ansiedad social de ni siquiera querer salir de mi casa, por tener ese miedo a contagiarme o a contagiarme yo y pegárselo a otras personas de mi familia, porque a veces la preocupación no es tanto la persona en sí. Por ejemplo, mi preocupación más grande no soy yo, sino, por ejemplo, contagiar a mis familiares, a mis abuelos, a mis padres, que ya son, no le quiero decir que son viejos, pero ya tienen más edad y están son más grupos de riesgo, son personas. Exacto. Sí, pero hay algo también, una de las cosas que mencionas es desorden obsesivo compulsivo. Es algo que en algunas ocasiones uno puede pensar que es una condición que ya una persona puede ser predispuesta a padecerlo, pero con esta situación entonces, las manifestaciones de ese desorden obsesivo es precisamente las excesivas medidas de precaución que se toman con respecto a la posibilidad de un contagio, un contacto con una superficie, el tanto de tiempo limpiándose y todo eso. Bueno, mira, el trastorno obsesivo compulsivo básicamente se basa en un miedo irracional a algo y ese miedo irracional me lleva a actuar en compulsiones o en obsesiones. Por ejemplo, yo puedo tenerle un miedo irracional al COVID y ese miedo irracional me va a hacer, por ejemplo, cada vez que yo tenga que salir de mi casa, me voy a lavar las manos 3 veces. Luego que salga, cada vez que toque algo, me voy a poner manita limpia. Voy a andar con mascarilla todo el tiempo. Puedo entrar a mi casa y no querer quitarme... Pero doctora, licenciada, ¿eso es una obsesión o hay que hacerlo? Porque uno a veces se pierde. A principio de la pandemia, nosotros nos reíamos mucho de alguna gente que decían, algunos que éramos muy locos, tomando en cuenta medicamentos, vacunas, lo que hay que hacer, y otros, o sea, preocupados por eso, por el trabajo, por la economía, y otros que aquí vino una invitada que ella misma reconoció que era una maldita loca. Y dijo, yo soy una maldita loca, yo llego a mi casa y me quito la ropa en la calle, me baño con una manguera, limpio mi casa 8 veces al día, mi carro lo limpio por dentro. Sí. O sea, eso con el tiempo se ha ido curando ya porque tiene 5 meses o la gente sigue con sus obsesiones y se curó solo. Ok, sí. Yo no quiero llegar al punto de decir que porque uno sea precavido y uno se lave las manos no tiene una obsesión, porque no es el caso. O sea, sí, uno tiene que protegerse, ¿no? Cuando salga. Tiene que usar su mascarilla, tiene que lavarse las manos, tiene que ponerse manita limpia cuando use algo.
Se vuelve una obsesión cuando ya es algo que yo necesito hacer y si no lo hago me siento mal, si no lo hago me da ansiedad, si no lo hago me da miedo, no me siento seguro. Ahí es que se vuelve una obsesión, pero el hecho de que todos estemos preocupados, el hecho de que la ansiedad aumente es algo normal, porque es una situación nueva que nadie conoce. Entonces, es de esperarse que la ansiedad aumenta y no porque una persona tenga la ansiedad más elevada de como la tenía antes, yo le voy a decir, primero yo no usaría la palabra loco porque... No, claro. No, pero no voy a decir, esa persona tiene un problema. Es normal, estamos en una situación nueva. Ahora, que de repente eso se vuelve una necesidad y luego después que se quite el COVID, luego después que se encuentre una vacuna, yo sigo con esa necesidad de tener que usar manita limpia siempre, o de tener que siempre que lavarme las manos, o de tener siempre que usar mi mascarilla. Esa obsesión o compulsión interfiere con mi día a día o con mi vida diaria, ahí hay un problema. Sí. Pero si no, es normal. Sí, precisamente, usted habla de causada por un miedo irracional, pero lo irracional puede parecernos racional o movilizar una conducta que pueda parecer que nosotros queremos ver como algo racional cuando se nos muere alguien conocido, alguien cercano, y eso. Entonces, a propósito de eso que usted dice, de cómo podría dejarnos una huella en el comportamiento esta situación, entonces, hay mucho riesgo entonces de que muchas personas ya vean para siempre cambiado todos sus hábitos aún después de que se haya superado la pandemia. Sí, sí. Por eso es que a mí no me gusta eso de estar fomentando miedo en las personas, porque para algunos, bueno, yo creo que hay extremos y extremos. Hay personas que no se cuidan, que hay que fomentarle miedo, porque si no, no se cuidan, y hay personas que son sumamente cuidadosas, que uno a fomentarle ese miedo lo que hace es... que se va al extremo. Exactamente. Entonces ahí sí tiene tendencia a desarrollar trastornos. Entonces, por eso... Pero licenciada, una persona en sus niveles, una persona normal, consciente, normal, en su plena actividad, con una situación como esta, entonces usted ve que es totalmente fácil que esa persona tenga ciertas ansiedades y que en la medida que que hay explicaciones la supere. O sea, eso es totalmente normal. Claro que sí, porque como le digo, es una situación que uno no conoce. Ahora, problema hay cuando es una gente que tiene estrés, que es ansiosa, que es medio loco, entonces ahí... Bueno, ahí con esta situación, claro que todo eso va a empeorar. Pero como le digo, o sea, la incertidumbre, mire, déjame explicarle algo. La percepción de control que tiene el ser humano puede mejorar o empeorar nuestros niveles de ansiedad. Ahora mismo uno tiene una percepción baja de control. ¿Por qué? Porque uno no sabe la cura del coronavirus. No existe todavía. Uno no tiene bien claro cómo funciona la enfermedad, uno no la conoce, como dijo el doctor Hassim. Entonces, eso baja. La misma incertidumbre económica. La misma incertidumbre económica de que, no he ganado igual que como ganaba antes por 3 meses. Tenía mi fondito por 3 meses, pero ya no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? O las personas que tienen préstamo, o las personas que viven del día a día. Entonces, eso baja muchísimo mi percepción de control. Cuando la percepción de control baja, automáticamente siento ansiedad. O sea, no siento ansiedad, aumenta mi ansiedad, aumenta mi estrés, porque siento que no tengo control de la situación. Por eso es importante, y se lo digo a mis pacientes, que uno se controle en las cosas que sí, que uno se concentre en las cosas que sí controla, para que esa percepción mejore y mi ansiedad disminuya un poquito. Cuando usted ve que hay situaciones que nos da la pandemia, o sea, el tema económico, el tema... del cuidarse, con las ansiedades que te da, el conocer, como usted dice, el tener control o de su actividad económica o de la enfermedad en usted y en su familia y en sus seres queridos. Cuando usted ve esto, uno a lo largo vamos a decir, de la cuarentena, del tiempo que hemos visto, vemos que la gente primero aprecia muchísimo las cosas que tenía. Vemos como hay evolución de la gente dice, pero mira, yo tenía una persona que trabajábamos juntos, qué bien me trató y se preocupó por mí en la cuarentena, en el tiempo solo. O sea, psicológicamente la gente se sintió apoyo, valoró las cosas que tenía. Otros, ayer comentábamos aquí, decíamos, gente que tiene dinero y que ha visto que no consigue una cama. Uh-huh. Entonces hay gente que está valorando otro tipo de cosas durante este efecto. Lo mismo que gente que tú dices, usted mencionó el divorcio.
Gente que se meten en una casa y durante el principio de la cuarentena uno lo vio, decía, ya no aguantan los hombres en la casa, las mujeres están cansadas de los hombres, lo tienen limpiando, los muchachos están deprimidos, pero ya hoy todo el mundo como que ha cogido su nivel y se van, entonces dice, pero yo tenía esto, yo no me quedé solo. Háblenos de eso. Me encanta que tú menciones eso porque es importante no solo enfocarnos en lo negativo, sí es importante enfocarnos en que tal vez esa pausa forzada que tuvimos que tomar ha traído sus cosas positivas. Por ejemplo, eso mismo que tú dices, uno valora más lo importante, porque lo importante nunca ha sido lo material, pero al tener esta pausa forzada, uno valora más su familia, uno crea... Porque lo material no sirvió. Exactamente, no sirve de nada. Y mira como usted dice, personas con dinero que ni siquiera pueden conseguir una cama. Y ahora, de repente, como que vemos la realidad de lo que sí en realidad importa, que es mi familia, mi círculo cercano, mis hijos, tener ese vínculo. Entonces, ese stop forzado también, por ejemplo, nos hizo apreciar más esas cosas. Y padres, por ejemplo, que vivían su vida, no padres, déjame decir, para no diferenciar género, padres o madres que vivían su vida acelerada, me levanto, voy al trabajo, vuelvo a la casa, hago esto, entonces ya los niños tenían su otro ritmo, que andaban con tal persona o tal gente y iban al colegio y no se pasaba tiempo en familia. Y ahora de repente todo eso se paró y ese vínculo se vio forzado. Sobre todo que estás tratando lo que realmente nosotros pretendemos, que una psicóloga relativamente joven, que no tiene una casuística, digamos, de 1.000 o de 2.000 casos de experiencia en el consultorio, nos trate. No queremos meterle en un tema político o un tema económico que dice trabajo o cuarentena. Todo el mundo sabe que los políticos tienen que luchar porque las personas trabajen para que se puedan mantener. Pero todo el mundo sabe que hay trabajos que no se pueden realizar en este momento. Aunque te digan, si en el supermercado y en el banco hay una fila, ¿por qué no la hay en una tienda? Porque lo de la fila es el riesgo del súper, es el riesgo de comer o no comer, entonces se va a morir de hambre. Yo no quiero meterte en esa área. Quiero que nos vamos a lo que ustedes comenzaron. La casa, el trabajo, el día a día, eso que tiene un efecto devastador, como por ejemplo ahora. Lisa, se está hablando de las clases. ¿Cuándo se debe abrir unas clases? ¿Se debe abrir cuando baje el coronavirus? ¿O se puede abrir suavemente? No, porque se someten a los muchachos. Todo el mundo sabe que los muchachos no se pueden someter a nada, porque hasta en tiempos normales hay problemas. Una mujer y un hombre que tienen 10 años de casado, que ella ha tenido 2 o 3 muchachos, que ella sale a las 7, él sale a las 6 y los muchachos llegan a las 3 o las 4 y que están 2 horas juntos. Ahora nos conocemos todos y oye, pero yo no sabía que mi mujer sabía tanto o que tengo problemas con ella porque sabe más de la cuenta. Todas esas cosas, como hablaste de divorcio, el divorcio cuando esto termine, nos vamos a sorprender de la cantidad que ven. No congeniamos. ¿Y cuándo te diste cuenta? En la cuarentena. Realmente los efectos que tú esperas de cosas aparentemente insignificantes, pero que desde el punto de vista mental, psicológico, son importantes, tú esperas que sean muchos. Sí, o sea, el hecho de estar trancados en la casa, sin poder salir, con toda esta incertidumbre, va a aumentar la irritabilidad en mamá y papá. También va a aumentar la irritabilidad en los niños, que estaban acostumbrados a una estructura, estaban acostumbrados a ir al colegio, estaban acostumbrados a compartir con sus amiguitos y de repente eso lo perdieron. Entonces, es normal que veamos irritabilidad en mamá y papá, es normal que veamos irritabilidad en los niños. Entonces, si en esa pareja no existía previo del COVID o previo de esta situación un vínculo fuerte o una comunicación abierta y asertiva, entonces es probable que ahora no tengan las herramientas necesarias para lidiar con la situación y eso termina en divorcio. El otro día escuchaba un médico psicólogo establecer la diferencia entre
nivel de vida y calidad de vida. Y decía que la calidad de vida o felicidad, algo tiene, la parte que tiene que ver con felicidad, no se logra cuando usted está separado de los demás, por ejemplo en cuarentena o cuando está aislado. Un preso, una persona en cuarentena, ¿qué tanto psicológicamente es así en lo que tiene que ver con la calidad de vida y la felicidad que puede tener una persona? Es cierto que uno con su familia, aunque maneje el dinero y tenga la comida, no puede lograr felicidad en aislamiento. Bueno, yo no estaría 100% de acuerdo con eso. Sí, somos seres humanos, seres sociales, necesitamos socializar, es una necesidad, pero, por ejemplo, para mí, personal, si yo estuve trancada con mi familia, por ejemplo, en cuarentena, para mí era suficiente tener ese apoyo social. Ahora, si dentro de mi familia no existe ese vínculo que tal vez yo tengo con mis padres o ese vínculo que yo tengo con mi hermano, eso no existe, sino que somos personas que vivimos juntas pero no tenemos vínculo, no nos comunicamos, no somos amigos, digamos, entonces sí, ahí va a hacer falta ese apoyo social que no estás recibiendo dentro de su vínculo. Pero justamente ahí, ese tipo de relación, no es lo mismo una gente que esté recién casado, digamos de 1 año, 2 años, que una persona que tenga 50 años. No es lo mismo un maestro que siempre quiso no dar clase para quedarse en la casa y esto le cae de maravilla. Pero hay un elemento que tú comenzaste con los hermanos. Tú has notado que la edad del niño, del adolescente o del adulto no tiene el mismo impacto. Por ejemplo, un adolescente en una casa le produce una ansiedad enorme y no se encuentra en ese sitio porque no puede estar. Acuérdate que el adolescente no quiere estar con los padres nunca, quiere estar con los de ellos y es un problema. Pero eso produce efectos que a veces hasta quieren salir y irse a pasar 6 meses con otra persona. ¿Qué se puede hablar de la diferencia de edades? La misma tarea, a veces hay muchachos que tú puedes ayudarlo a leer y a escribir, pero tú no lo puedes ayudar a Historia de América. Sí. Dependiendo de la edad, hay diferentes impactos. Por ejemplo, como le dije, los niños perdieron su estructura, perdieron el colegio, perdieron esa socialización con los amiguitos, que es sumamente importante cuando uno va creciendo para crear como esa socialización que uno va a necesitar en el futuro. Los adolescentes, como bien usted dice, no quieren estar con los padres, están en su etapa de rebeldía. He recibido pacientes de niños que se quieren ir, adolescentes, perdón, que se quieren ir de su casa, vienen y me dicen que yo me quiero ir de mi casa, yo no soporto mami y papi, entonces sí, se va a crear ese tipo de... ¿Ahora o siempre? Yo creo que eso en cierta medida siempre ha existido, pero obviamente ahora, como esa interacción 24 horas es forzada, va a existir más. También va a haber un impacto, entonces, como digo, todo el mundo está más irritado, más ansioso, entonces esas interacciones se van a dar más frecuentes porque todo el mundo está lleno de incertidumbre, lleno de, por ejemplo, si a mí me dicen, sí, van a estar en cuarentena por 45 días y después ya, volvemos a la normalidad, pero ese no es el caso. Tenemos 45 días, pero no sabemos cuándo acaba. Licenciada Álvarez, también hay algo que es bueno preguntar. ¿Compensa en algo o mitiga un poco esa ansiedad del acceso a la comunicación virtual? Porque uno se pasa el tiempo ahí viendo a sus hijos y uno mismo también juntándose con gente, haciendo llamadas y ayuda en cierta manera eso a mitigar un poco la ansiedad, o quizás es una solución que no es ideal, pero es lo disponible. No, 100% ayuda. De hecho, es una de las recomendaciones que se hace, que trate de conseguir por ejemplo, antes usted salía a botar el golpe y se juntaba con sus amigos a hablar, eso mismo que usted hacía antes, hacerlo vía videollamada, si no se puede hacer de forma presencial. Por ejemplo, también ahora hay envejecientes que están separados de sus familias y no se pueden juntar porque los envejecientes son más vulnerables. Y esos envejecientes se pueden ver aislados, se pueden ver socialmente aislados y eso le puede causar un problema mayor de salud mental, una depresión. Entonces, en eso sería ideal, por ejemplo, usar esta tecnología que tenemos ahora de videollamadas, de llamadas, porque... Ayuda. Sí, y para nosotros que es difícil a veces quedarnos trancados en la casa, que a veces salimos, aunque sea al súper, esos envejecientes están en la casa y ni siquiera van al súper porque muchos familiares ni siquiera lo dejan, es como que yo voy a ir al súper por ti. Entonces se quedan todo el tiempo en la casa,
sin ver a nadie, hay un impacto grande en ellos. Eso se digo, por edad o por condición, cambia. También eso pasa con envejeciendo. Pero también muchas veces, también vimos algunos casos aquí de gente que tienen una mayor edad y que no le dio tanto impacto porque también están tan acostumbrados a ese sistema de vida. Sí, eso es cierto. Licenciada, nos llegan muchísimas preguntas. ¿Cuándo se debe, cuál es la línea para buscar una consulta psicológica en este momento o esperar que las cosas vuelvan a la normalidad? Cuando ya el divorcio llegó, ¿cuándo uno sabe cuándo buscar consultas? Si a veces las razones son válidas, tú dices, bueno, estoy preocupado porque no tengo trabajo. Tú tienes una razón de ponerte, de tener problemas. Asimismo también te llegan preguntas que qué se debe hacer cuando una persona ya no se soporta ni a él mismo, dice un ingeniero amigo nuestro. Hay otra persona que dice que habla de las gentes, que si se controla el tema de la ansiedad con la comida, que la parte psicológica, que la gente que la ha cogido con comer y comer. Puede ser una manifestación de ansiedad. Sí, definitivamente. Y que lo hable con lo que tiene que ver con la bebida también, que mucha gente psicológicamente se han alcoholizado en cuarentena. Sí, 100%. El aumento de sustancia controlada va a aumentar. Alcohol, drogas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. No es el ideal, pero, por ejemplo, yo estoy trancado en mi casa, estoy trancado con mi esposa, no la soporto, no soporto a mis hijos, tengo una incertidumbre económica gigantesca, no sé qué hacer conmigo, no tengo el control de la situación, déjame yo irme a beber, porque me da un placer automático. Sí. Ese placer automático, cuando se me quite esa sensación que me da el alcohol, el problema va a seguir ahí igualito. Entonces, no me ayuda en prácticamente nada. Por aquí hubo gente ayer que se habló de establecer una cuarentena nueva y lo primero que pensaron fue, en vez de ir al supermercado, en ir al catador a buscar 2 cajas de vino para que no le coja sin... Mire, yo no le veo nada de malo en beberse un vinito para botar el golpe, lo veo hasta bien. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Me entiendes? Si yo lo estoy haciendo para evitar las emociones, evitar la ansiedad, evitar la situación, entonces ahí está mal. Si lo estoy haciendo como para evitar cosas. Si lo estoy haciendo por pasar un buen rato, por disfrutar con mi familia, por disfrutar con mis amigos, aunque sea por videollamada, ahí yo no lo veo necesariamente mal. O sea, depende. Y usted me dice, ¿cuándo es el tiempo ideal para buscar terapia? Cuando usted quiera. O sea, no hay un tiempo ideal para buscar terapia. Usted puede ir a terapia hasta para hablar y desahogarse y que una persona que no lo va a juzgar y va a ser objetivo lo escuche. Ahora, cuando esta situación se vuelve un problema, como dije anteriormente, cuando yo veo que estos síntomas o esta ansiedad está interfiriendo con mi día a día, que es una ansiedad que no puedo manejar, que lo único que pienso son en el COVID, en los síntomas, en la economía, en los problemas, y sí es normal que me dé un poco de ansiedad, pero también no que me pase el día entero solamente pensando en eso. Entonces ahí yo diría, ok, puede ir a terapia para buscar formas de manejarlo, porque la situación tal vez no la podemos cambiar, porque no tenemos una varita mágica. Hay una persona que en broma, pero quizás usted me dirá qué tan en serio puede haber en el pronunciamiento, me dijo en una ocasión que dice, el ser humano no está diseñado para pasarse todo el tiempo junto con otro, así como que a veces la tolerancia es solamente durante cierta cantidad de horas, pero que si se pasa de ahí ya no se soportan. Eso es parte del comportamiento natural de la persona o simplemente es la falta de ajuste en alguna norma de convivencia. Yo creo que se puede dar un poquito de las dos. O sea, uno necesita su tiempo para uno. Y su espacio. Sí, uno definitivamente necesita su espacio. Y más si uno, como le dije, en esta situación llena de incertidumbre, llena de cosas que no sé, con más irritabilidad, trancado 24/7 con otra persona, que no va a actuar de la forma que yo actúo, no se va a comportar de la forma en que yo me comporto, van a haber choques. Entonces, sí es necesario tener el tiempo para uno, el espacio para uno o me voy a otra habitación de la casa a relajarme, o me bebo mi cafecito solo, pero sí es necesario crear eso para que esa irritabilidad baje un poquito y no sea, no haya ese ambiente. Hay que tener mucho, entender mucho a la gente ahora, hay que tener, también darle un poco de tiempo a los demás y uno también pensar en función del otro, aunque tenga su propio problema. O sea, ser empático, me dice. No, por ejemplo, en tu propia casa tratar de entender o en tu propio trabajo al otro que también le está pasando lo que a ti te está pasando. Exacto, tratar de entender que todos estamos un poco más receptivos, un poco más licenciada, reactivos.
una pregunta que es cuando un paciente, un síntoma de tipo psicológico, exclusivamente psicológico, perdura más del tiempo, cuando se materializa como una manifestación ya orgánica. Te quiero decir, una persona que tenga muchas deudas y lo manifieste con un exceso de ácido clorhídrico en su estómago, termina con una úlcera. Sí, le puede dar termina la ansiedad. con una úlcera. Ajá. No me refiero al que come mucha grasa que se le acumula en las coronarias, eso es otra cosa. Pero una persona que tenga una ansiedad posiblemente aumente su ritmo cardíaco. No, y si es por 100%. un momento no importa, pero si eso perdura, entonces convierte en un síntoma real físico. Esta situación puede enfermar realmente mucha gente. Sí, mire, la ansiedad es una emoción normal que vamos a sentir y tener absolutamente todos. Y la ansiedad en sí no es negativa. La ansiedad y la depresión son normales en un momento. La depresión no, la depresión es un trastorno. Ya. Lo que pasa es que hay trastorno de ansiedad y ansiedad. Ya. Entonces la ansiedad es una emoción. Es como que yo le diga, la tristeza es mala. La tristeza no es mala, es una emoción y es necesaria. Sin la tristeza, por ejemplo, uno no sabría lo que es la felicidad. ¿Me entiendes? La ansiedad... Sí, el que tenga un velorio no puede estar riéndose. Exacto, es necesaria, es normal. Entonces la ansiedad viene para avisarnos de que hay algo a lo que tenemos que prestarle atención. Es un miedo, la ansiedad es un miedo al futuro. Entonces viene ese miedo para yo, ok, tengo esta preocupación, tengo que trabajar en eso porque si no puede pasar tal cosa. Antes en la prehistoria la ansiedad existía, por ejemplo, cuando teníamos que cazar depredadores, venía por ejemplo ese tigre, llegaba la ansiedad para yo reaccionar, para yo enfrentarme a ese tigre. Ahora, hoy en día, obviamente, no tenemos que cazar tigres ni depredadores, pero tenemos otras situaciones. De ese tipo, hay muchos. Exacto. Tenemos otras situaciones que sí nos causan esa sensación. Con la ansiedad viene el ritmo cardíaco acelerado, respiración acelerada, sudoración, temblores, nerviosismo. Puede causar problemas gastrointestinales, problemas también para conciliar el sueño. Y en una medida u otra, eso puede ser normal. Ahora, cuando eso me dura mucho tiempo, o interfiere con mi día a día, o con mi vida diaria, o el miedo que yo siento es irracional al miedo real que existe, entonces ahí yo digo, ok, ahí hay un problema. Y ahí podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad. Y un trastorno de ansiedad, ya eso sí es un problema. O sea, finalmente, si en este momento que vive el mundo y que vive la República Dominicana, si usted tuviera que darle un mensaje final a toda esta población que tiene todos estos problemas, situaciones, emociones y que está pasando por todo lo que hemos hablado, ¿qué usted le diría? Dele un mensajito final. Mi mensajito final es que, ¿cuál es la cámara? Esta. Esa misma. Ok, mi mensajito final para todos ustedes sería que traten, dentro de lo que puedan, de vivir un día a la vez. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y si uno se lleva de la incertidumbre, se va a volver loco. O sea, la incertidumbre no tenemos ni que prestarle atención, ni requiere de nuestra atención. Entonces, vamos a tratar de vivir dentro de lo que podemos un día a la vez. Obviamente, tomando las precauciones del lugar, tratando de concentrarnos en las cosas que sí controlamos, porque para aumentar esa percepción de control. Y un día a la vez, una cosa a la vez, un problema a la vez, para que no lleguemos a esas ansiedades elevadas o ese estrés elevado o a cualquier otro problema. Sí, una ñapita. Ajá. Es normal que una persona vea como normal esta situación y que no se preocupe. Como le dije, hay dos extremos, personas que se preocupan en exceso y personas que no se preocupan en lo absoluto. Y todo esto hay gente que no se preocupan por nada. Hay alguna persona en su mayoría jóvenes, que como dicen, que a los jóvenes no les pasa nada, que ellos pero a veces por falta de información, porque como no saben lo 100%. que... Sí, eso pasa también con los niveles de educación. Tú vas por la calle ahora mismo, tú te das cuenta, con el uso de la mascarilla, tú te das cuenta de quién está preocupado o no. Un tipo que se monta por la mañana y sale, dice, ni siquiera debe venir. El que anda con ella por ahí también. Sí, no le importa. Licenciada, gracias por estar aquí. ¿Dónde se le localiza? ¿Ustedes están dando consultas virtuales o ya presenciales? En Sedimat estamos presenciales, sí. ¿Presenciales? Sí. ¿Con mascarilla?
Con mascarilla, sí. Damos consulta con mascarilla. No es lo más cómodo. Eso es difícil porque usted no puede percibir las emociones de la gente, bueno, ni las lágrimas. No, las lágrimas se perciben porque los ojos no están tapados. El psicólogo es el que trata a los mismos pacientes que el psiquiatra, pero sin pastillas. Sí, exacto. El psicólogo no puede recetar pastillas. Ya también, si usted va a un psicólogo y el psicólogo identifica que ya eso no es algo que está fuera de él, entonces lo va a referir a un psiquiatra. Bueno, tendremos que hacer pronto otro programa con la licenciada. Le llegan a uno muchísimas preguntas buenas. La gente que se enferma y que los familiares psicológicamente no han podido ni recibir ayuda ni dar ayuda a su gente que están en cuidados intensivos, ver el no poder acompañar sus familiares que han muerto en ese momento. O sea, le llegan a uno muchísimas preguntas que tendremos que eventualmente hacer otro programa. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por tenerme. Bien, la licenciada Litza Álvarez, psicóloga clínica, nos acompañó en Revista 110 en el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.